Welcome to your first virtual reality dynamic Spanish lesson. We're taking you on a journey to Valencia on the coast of Spain. Hi, it's Katie here. I hope you're sitting comfortably and are ready for your first VR lesson. Have you completed all of the preparation at vrlanguages.co.uk? You can sign up for a free trial and find podcasts, flashcards, worksheets, videos and more which support every VR lesson. So if you haven't done so already, please sign up at vrlanguages.co.uk. You should start this lesson seated, looking around wonderful Valencia. But do make sure you have enough room around you to stand up later. You'll be having simulated encounters in Spanish, and you will need to stand up for these. It's also best to be alone, so you can feel completely comfortable speaking Spanish confidently out loud. It's very important that you speak during these simulations, as it's the best way to make progress. You need to overcome the anxiety, not worry about making mistakes, and just go for it. Pretend you're an actor and project your voice with confidence. Success will come for you in real life if you enthusiastically practice in our simulated classroom and conversation scenarios. Have fun in the lesson, try to only speak Spanish, and you'll see how quickly and confidently you'll start communicating. We're taking you to the classroom now to meet our fantastic teacher Jen. So take a deep breath and get ready to speak Spanish. Hola, bienvenidos a la primera clase de español. Yo me llamo Jen, soy vuestra profesora de español. Hola, me llamo Jen. ¿Y tú, cómo te llamas? Hola, me llamo Sofía. Encantada. Encantada. ¿Y tú, cómo te llamas? Me llamo David. Muy bien, me llamo David. Me llamo David. Muy bien. ¿Y tú, cómo te llamas? Muy bien. Vale, voy a presentarme un poquito. Me llamo Jen. Tengo 30 años. Soy de Inglaterra. Vivo en Londres y soy profesora de español. ¿Cómo se dice me llamo Jen en inglés? My name is Jen. Muy bien. Entonces, ¿cómo te llamas? Es... What is your name? Muy bien. En español es como literalmente how are you called, ¿sí? Sí. Pero David, mira, ¿cómo te llamas? What is your name? How are you called? ¿Cómo se llama? También, how is your name? What are you called? ¿Sí? Okay. ¿Cómo se llama? Es formal. Ah, ¿Cómo te llamas? Es informal. okay. So one is formal, one is informal. Claro, muy Como bien. te llamas is informal. Muy bien, ¿cómo te llamas? Informal. Y es muy importante, en España usamos ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Se usa en América Latina. David, explica qué es la diferencia. So you use the informal, como te llamas, in Spain, Perfecto. and the formal, como se llama, in América Latina. Latin America, so like Mexico and Chile and Claro, other countries. Claro, ¿dónde hablan español? Muy bien, ¿dónde se habla español? Pero en España, ¿cómo te llamas? Muy bien. Entonces, continuamos. David, tengo 30 años. I'm 30 years old. Claro, pero tengo, en inglés no decimos I am. Tengo, I have. Así que literalmente, tengo 30 años, I have 30 years. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tienes? So, how old are you? Sí, muy bien, pero literalmente, how many years do you have? ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Y continuamos. Así que, tengo 30 años. I have 30 years. Perfecto, muy bien, pero decimos en inglés, I am 30 years old. Muy bien. Y después, ¿de dónde eres?
soy de Inglaterra. ¿Qué significa soy de Inglaterra? I am from England. Muy bien, soy de Inglaterra. Así que, ¿cómo se dice en inglés, perdón, de dónde eres? Where are you from? Perfecto, de dónde eres. From where you are. Muy bien. Continuamos. ¿Y dónde vives? Vivo en Londres, en Inglaterra. Vivo en Londres. ¿Dónde vivo? I live in London. Así que, ¿dónde vives? Where do you live? Sí, perfecto. Vivo en Londres. Muy bien. Y finalmente, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Un poco difícil, creo yo. Soy, por ejemplo, soy profesora de español. Okay, yeah. I am a professor. Hoy, profesor, sí, profesora. Uh, En este contexto, profesora de español. a teacher? Sí. I'm a Spanish teacher. Sí, muy bien. Soy profesora de español. Así que, ¿cómo se dice en qué trabajas? ¿Qué significa? What job do you do? Sí, muy bien. In what do you work? Literalmente, sí. What job do you have? Muy bien. ¿Sí? Fantástico. Vale, ahora vamos a escuchar a Sofía. Por favor, ¿cómo te llamas? Me llamo Sofía, Y continuamos. ¿Cuántos años tienes? tengo 20 años. 20 años, David. ¿Cuántos años tiene en inglés? 20 años. Viente. Is that 20? Muy bien. 20. Years old. Muy bien. Continúo, ¿sí? ¿De dónde eres? Soy de Valencia, España. You're from Valencia in Spain. Ya. Okay. ¿Y dónde vives? Vivo en Valencia, en España. I live in Valencia in Spain. Muy bien. ¿Y en qué trabajas? Soy estudiante de periodismo. It's an easy one. Yeah, I'm a student of Periodismo. Periodismo es difícil. Periodismo, journalism. ¿Sí? Journalism. Decimos. okay. Sí. Vale. Entonces, ahora te toca. Basta escuchar a David y traduce al inglés. David, what's going on now? What have I just said to our student? You're going to listen to me Sí, muy and bien. then say about me in English. Muy bien. Traducir al inglés. Muy bien. Entonces, David, ¿cómo te llamas? Me llamo David. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Muy bien. 30 years, muy bien. ¿Y qué pasa ahora? ¿De dónde eres, David? Soy de Inglaterra. No, soy de... De Sí, Soy de Inglaterra. no es di, no es la letra I, de Soy de Inglaterra. y Inglaterra. Claro, sí, tienes que hacer It's not Portuguese, you're doing the Portuguese R. Soy de Inglaterra. Sí, tienes que practicar un poquito la pero ¿qué dice? Muy bien, from England también. ¿Dónde vives, David? Vivo en Valencia. Muy bien, buena pronunciación. Muy bien, he lives in Valencia. ¿Y en qué trabajas? Soy a writer. Vale, es un cognado, es a cognate en inglés. Decimos escritor. Escritor. Muy bien, escritor. Escritor. Entonces, ¿en qué trabajas? Soy escritor. Muy bien, en inglés es muy bien, claro. Entonces, ahora vamos a practicar. David, tú vas a preguntar al estudiante las preguntas en español y tú tienes que responder en español, ¿vale? Vale.
So I'm going to ask them questions in Spanish, Claro, muy bien. and they're going to answer in Spanish. En español, claro. Okay. ¿Cómo te llamas? Sí. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Muy bien. ¿De dónde eres? Muy bien. ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? Trabajas. ¿En qué trabajas? Pero con acento. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Muy bien. Fantástico. So, well done. Before we move on to the next part of the lesson, let's just have a quick recap to see how many of these questions and answers you're able to remember. So, we'll start with you, and then David, you can have a go. So, if I were asking what is your name, what would you say? David, what do you think? ¿Cómo te llamas? Muy bien. And how would you answer that question? Me llamo David. Sofía? Me llamo Sofía. ¿Cómo te llamas? Muy bien. And if we wanted to ask how old are you, what would we say? David, how would we say, how many years do you have? How old are you? ¿Cuántos años tienes? And how would we answer that question? David. Tengo 30 años. Muy bien. Sofía, la respuesta? Tengo 20 años. ¿Cuántos años tienes? Absolutely. I have this many years. What if we wanted to ask, where are you from? From where you are. Where are you from? David, what do you think? ¿De dónde eres? Okay, we'll look at the pronunciation in a moment. And how would you answer that question? What do you think? Soy de Inglaterra. Well done, but we need to have a look at the pronunciation, I think, Sofía. Soy de Inglaterra o España. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Muy bien. Soy de Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá, lo que sea. Oh, yes, and how would you say, where do you live? Okay, David, there's obviously a clue on the board to help you if you've forgotten. Where do you live? ¿De dónde vives? So you'd be saying, from where do you live? What are you trying to say? Where do you live? ¿Dónde vives? Lovely. And how would you answer this question? David. Vivo en Valencia. Well done. Sofía, let's have a look at the answer. Vivo en Valencia, Londres, donde sea. ¿Dónde vives? And finally, I think the most difficult of all of them, what do you do for a living? In what do you work? How would we say it? David, have a go. ¿En qué trabajas? Muy bien. And to answer the question? David. Soy escritor. Muy bien. ¿Y la pronunciación, Sofía? Soy escritor, estudiante, profesor. ¿En qué trabajas? Okay, so now we've learned how to describe ourselves, let's move on to describe other people. Vale, ahora en español. Mira, yo digo me llamo Jen, pero se llama Sofía. Me llamo Jen, pero se llama David. David, explica, ¿qué significa se llama? Se llama Sofía, ¿qué significa? She is called Sophia. Muy bien. ¿Y cómo se dice en inglés se llama David? David, ¿cómo se dice? Se llama David.
He is called David. Claro, muy bien. Why is there no difference between he and she? It's just se llama. Sí, buena pregunta. Voy a hablar en inglés. So in Spanish, unlike in English, you don't have to use the subject pronoun I, you, we, he, they, etc. All of that information is contained in the ending of the verb, the doing word, llama. So we don't have to say he is called, she is called. We can. Él se llama, ella se llama. But all the information is contained in the ending of these verbs. ¿Está bien? Yeah, Muy bien. thank you. Entonces, se llama, she is called, se llama, he is called. Tengo 30 años, pero ella tiene 20 años, ¿sí? Tiene 30 años también. ¿Cómo se dice tiene años? ¿David? He or she has Claro. 20 years, and he or she has 30 years. Perfecto. Y soy de Inglaterra, pero es de España y es de Inglaterra. ¿Cómo se dice es de España, es de Inglaterra? ¿David? He or she is from Spain or England. Yeah. Muy bien. Vive en. Yo vivo en Londres, pero ella vive en Valencia y vive en Valencia también. ¿Qué significa vive en? He or she lives in Valencia. Sí, Yeah. por ejemplo, muy bien. Y finalmente, ¿en qué trabajas? Yo soy profesora de español, pero Sofía es estudiante. David es escritor. Yeah. ¿Qué significa? David, explica. Yeah, he or she is the profession, so he or she is. Muy bien, voy a hablar en inglés. Another thing to point out, just like before, es profesor. In English we say he or she or I am or is a teacher. In Spanish we don't put the a in front of it. See? Oh, so I don't say soy un escritor. No, no. I say soy escritor. Soy escritor, es estudiante, no es una estudiante. No, es estudiante. Ah, Sí. okay, yeah. Muy bien, vale. Ahora vamos a jugar un juego, ¿sí? Vamos a jugar un juego. ¿Qué es un juego, David? ¿Sabes? ¿No? No. Un juego es a game. Vamos a jugar un juego. Okay, we're going to play a game. Sí, jugar un juego, to play a game. Entonces, continuamos. ¿Vamos a continuar? Sí, continuamos. Vale, voy a explicar en español y tú y David tenéis que adivinar las reglas. Yo voy a explicar o voy a describir a una persona en español. Y tú tenéis que adivinar a quién he descrito. ¿Sí? Yeah, so you're going to describe one of those people there, so yeah. ¿Quiénes son las personas? So yeah, Emma Watson, and then there's Hillary Clinton and Miley Cyrus. ¿Sí? And so you're going to explain them, and we have to guess them. Sí, describe. Yeah. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tiene 27 años, es de Inglaterra, vive en Estados Unidos y es actriz. ¿Qué tienes? I know, it's Emma Watson. Muy bien, ¿sí? Ahora, Sofía, tú vas a describir a Serena Williams o Michelle Obama o Marge Simpson. Vale. Vale. Tiene 38 años, es de Estados Unidos, vive en Estados Unidos y
es ama de casa. Pero ¿dónde vive en Estados Unidos? Vive en Springfield. Ah. ¿Quién es? So, Marge Simpson. Muy bien, muy bien. Marge Simpson. Springfield was the giveaway. Claro. ¿Y David, ahora? Sí. Tú tienes que describir a una persona. So there's Tiger Woods, Bryan Cranston of Breaking Bad, Claro. and Cristiano Ronaldo, Sí. the football player. Okay. Tiene 34 años. 34. Tiene 34 años. Es de Portugal. Portugal. Es de Portugal. 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 Es de Portugal. Gal. Gal. Vive en Madrid. Madrid. Es fútbol. Jugador Jugador. de fútbol. Jugador de fútbol. ¿Podemos decir futbolista también? Sí, futbolista también. Sí. También Ok. futbolista. 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 Es futbolista. ¿Quién es? Muy bien. David, ¿quién es? Cristiano Ronaldo. Muy bien. Muy bien, vale, ahora te toca. Tú tienes que escribir a una persona aquí y nosotros vamos a adivinar a quién es. Vas a describir o Justin Trudeau, Angelina Jolie o Tom Hanks. ¿Vale? Te toca. Muy bien. Of course, the final one, what their job is, would be quite difficult. So let's just check that we got that one right. We have político, actriz y actor. Hola en inglés. Unlike in English, where we say actor for both men and women, in Spain, in Spanish, you would say actriz if they are female and actor if they are male. Wonderful. Post who you described, and we'll have a look later. I think it was Tom Hanks. Wait, yeah, what are you guessing? Justin Trudeau. And I'll go with Angelina. Muy bien. So tell us who's right in the comments. Vale, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado de la clase. Ahora vamos a salir a una fiesta para practicar estas frases de conversación. ¡Vámonos! Congratulations! You've just finished your first VR lesson. It's an intense experience when someone is looking you in the eyes and wants to hear Spanish spoken back to them. Those feelings you had are similar to the ones you'll get with real people, so this is a great way to prepare. Now, let's take a minute and practice saying out loud all the phrases you just heard and learned. The English is in front of you. Try to recall the Spanish phrases from memory as best you can. But if you really get stuck, you can check the translations that are behind you. Okay, let's practice speaking, starting now. In this lesson, you've been exploring the City of Arts and Sciences in Valencia. Located at the end of the famous Turia Park, this impressive collection of buildings was designed by the world-renowned Valencian architect Santiago Calatrava. Calatrava designed this, the Margaret Hunt Hill Bridge in Dallas, and the coincidentally named Oculus World Trade Center Station in New York. The City of Arts and Sciences is one of my favourite places in Valencia. You're about to meet 6 native Spanish speakers from around the world in 3 separate scenes. Everyone will be introducing themselves, including you. Try to remember people's names, where they're from, and be sure to answer their questions. Think of this as virtual reality speed dating.
Now you need to stand up. Go on, stand up straight with your shoulders back and chin high. After all, you want to make a good impression, and you are a confident Spanish speaker. Get ready to make some new friends in Spanish. ¡Vamos! Hola, me llamo Romina. Yo soy Pablo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Tengo 26 años. ¿Y tú? Yo tengo 25 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? Yo vivo en Valencia. ¿Y tú? Yo vivo en Valencia. ¿Y tú? ¿Dónde vives? Soy de Venezuela. ¿Y tú? Yo soy de España. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Yo trabajo de barista. ¿En qué trabajas tú? Yo soy pastelera. ¿Y tú? ¿En qué trabajas? Vale. Mucho gusto. Encantada. Hola, me llamo Ana. Hola, me llamo María. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 31 años. ¿Y tú? Yo tengo 28 años. ¿Cuántos años tienes? Yo soy de España. ¿Y tú? Yo también soy de España. ¿De dónde eres? Vivo en Valencia. Yo también vivo en Valencia. ¿Dónde vives? Yo trabajo en casa. Yo soy cocinera. ¿De qué trabajas? Encantada. Hola, me llamo Carlos. Hola, me llamo Eduardo. ¿Y tú, cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 años. ¿Y tú? Ah, tengo 26 años. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo soy de República Dominicana. Yo soy de México. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy médico. Yo soy estudiante. ¿En qué trabajas tú? Vale, encantado. Hasta luego. I hope that went well. There were lots of new faces and voices for you to get used to. It can feel very intense, and lots of students like to revisit our lessons several times and try our quick-fire revision lessons too. You can get these quick-fire VR lessons, as well as access to podcasts, videos and apps at vrlanguages.co.uk. Good luck with the next stage of your learning. I'll see you soon. Adios!